¿Cuál contenido generado por IA? Vale. Hay que esperar a que cargue un poco. Vale. Muy buenos días, tardes o noches. Me llamo Elías Monroy, estudiante de la Universidad NUR, de la carrera de Contaduría Pública. Vengo a presentar la defensa de mi trabajo de la materia de pensamiento lógico y crítico. ¿Vale? Ahora yo les voy a presentar mi trabajo, mi proyecto de DF, mi proyecto que viene siendo que viene como título, que tiene como título Desarrollo y proporción de una verdad educativa integral para todos los sectores sociales y atearios y género. Vale. La introducción. Dice: la introducción del ensayo plantea el contexto social y educativo en Bolivia, enfocándose especialmente en el fenómeno del bullying. ¿Cómo podemos decirlo? Este ensayo basa en lo que viene siendo el bullying y de cómo muchos adolescentes y niños, ¿no? Entre la edad de entre y 14 y 13 años sufren, ¿no? De este mal llamado bullying. Algo que tenemos que ponernos a pensar, que, que el bullying, bueno, algo que yo he visto personalmente es un poco normalizado, ¿no? Como se trata muy poco, o sea, se lo trata por abajo, no se lo trata como tiene que ser el bullying. Y es como que, bueno, ya está, al niño que presenta este grado de bullying, llamemos a los padres, vemos cómo solucionamos el tema y hay que solucionarlo por abajo. Pues es algo lamentablemente triste porque realmente se olvidan de la parte afectada, ¿no? Es como que dejémoslo, son niños y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Vale? Eh, Continúo con la presentación. Dice: ¿cuáles son los propósitos más importantes? En lo que viene siendo el bullying está normalizado en muchas escuelas de Bolivia y esto permite a un ciclo de violencia silencioso que daña el desarrollo integral de los niños. La solución al bullying requiere un enfoque ético, pedagógico y crítico que no se limita al castigo, sino que busca transformar la dimensión escolar. Hay que ponernos a pensar, eh, de que realmente la importancia de plantear es algo muy importante, es algo que se ve muy poco, ¿no? En esta sociedad, en esta realidad que vivimos. Hablando de los que vienen siendo mi experiencia con el grupo focal, que vienen siendo con esos niños de la escuela Santa Rosa, de Cañoto, pero si no me equivoco, que viene siendo del curso segundo de secundaria. Vaya, una edad, un rango entre 13, 14, 15 años. Fue algo que vimos, que al llegar ya nos dijeron que veníamos en plan que bien, porque mira, hay que saber que los niños son niños, ¿no? Que a veces pueden ser crueles, es algo que hay que ponerse a pensar muy bien. Y pues nada, como está aquí, ¿cuáles son los propósitos más importantes? Viene siendo el bullying, ver cómo esto está normalizado. Realmente está muy mal por parte de los docentes, por parte de los colegios, porque, o sea, se trata muy poco el tema. Debemos empezar a verlo y a desarrollar, ¿no? Soluciones. Los niños tienen es muy importante, porque los niños tienen un desarrollo a esa edad donde están descubriendo su cuerpo, se están descubriendo a sí mismos. Y vaya, es doloroso saber que viene tu compañerito y,
y está como que molestándote por todo y por nada. A veces pasa de un simple juego a algo que ya es molesto, algo que ya no algo que ya no viene siendo gracioso, algo que no viene siendo, lo que ya no viene siendo, ¿cómo podríamos decirlo? Divertido para las personas, ¿vale? ¿Cuáles son los conceptos a desarrollar? Ok, van a disculpar aquí, me olvidé poner los conceptos a desarrollar, pero no pasa nada, se los explico. El bullying, seguimos con la normalización del bullying, ¿no? En las escuelas Bolivia. El sistema educativo carece de protocolos y capacitación suficiente para enfrentar esta problemática de forma efectiva, lo que agrava su índices. ¿Cómo podemos ver esto? A ver. Es que es muy... Es lo que decía yo hace medio minuto. Los colegios no están capacitados, estamos muy atrás, la verdad. Dejamos mucho a lo que viene siendo... Nos matamos enseñando, ¿no? Nos matamos repartiendo nuestra materia. Los docentes se matan repartiendo su materia. Y es como que dejamos de lado sus sentimientos, ¿no? Dejamos de lado que son muchachos, niños que están creciendo, que están desarrollándose. Y realmente no nos podemos dejar ahí. Como viene siendo, como viene hablando del sistema perdón, como viene hablando del colegio La Cañoto, eh, cuando llegamos nos dijeron qué bien que han llegado eh, porque uno de esos cursos había un niño que no recuerdo bien, estaba había molestado a un niño por los zapatos. Vaya, mira, que a veces podemos ser prejuiciosos, ¿no? Sin darnos cuenta. Y tú dirás, son niños, por eso no podemos dejarle de lado que son seres humanos, ¿no? De que la otra persona tiene sentimientos. El pensamiento crítico es una herramienta clave para que los estudiantes, docentes y familias puedan reconocer, cuestionar y modificar actitudes que promuevan el acoso escolar. Tenemos que, lo que decía hace rato, hay que darnos cuenta, ¿no? De que hay que aprender a actuar al momento, aprender a actuar en situaciones claves, ver las señales que a veces no se ven. ¿Cuáles son los conceptos a desarrollar? El bullying escolar, entender cómo la conducta violenta, repet, repetida y desigual causa daño físico y psicológico. Hay que ponernos a pensar de que no siempre es un daño no siempre es un daño físico, ¿no? Sino a veces psicológico. Pasar de los jugueteos, pasar de lo que viene siendo la normalización de lo que viene siendo esta parte de estar ahí riendo, pensando que es algo divertido, ¿no? Pensando que lo estamos pasando bien, pero no. Realmente estamos afectando directamente a lo que viene siendo el estudiante. Hay que ser empático. Eh, como herramienta a desarrollar, se podría decir que utilizamos la empatía, ¿no? De cómo realmente yo, por mi parte, siento que puede conectar con esos niños, ¿no? Porque no, yo la verdad, hablando de experiencia propia, he sufrido un poco de bullying, se podría decir, cuando era muy pequeño. Vaya, porque no había ese control y por decirse que estábamos los niños con los grandes pasando una etapa de desarrollo, una etapa de donde pasas de un curso, donde todos somos pequeños, ¿no? Donde todos jugamos a un curso donde ya la mentalidad es muy diferente, donde ya uno se pone a pensar y dice, eh, se pone a pensar y dice, ¿no? Que estos ya no son niños y uno como que se queda ahí y se queda pensando y dice, y es una etapa donde uno
quiere empezar a desarrollar la mentalidad, ¿no? De crecer en la que viene siendo la empatía, el pensamiento crítico, la intervención pedagógica, la educación integral, vaya, lo que viene siendo pensamiento crítico, clave para analizar y transformar la realidad. Hay que pensar de que a veces la realidad no es igual para todas las personas, ¿no? No es la misma, no es el mismo pensamiento. Hay que ponernos a pensar de que muchas veces existe esa parte de dominador y acosador, perdón, dominante y la persona a la cual hay que dominar, perdón que se me olvide el nombre. Uno siempre existe eso para que se pueda desarrollar lo que viene siendo el bullying. Pasemos con el propósito del mensaje. Este propósito centra el ensayo es proponer una transformación profunda del sistema educativo boliviano en relación al fenómeno del bullying, fomentando una verdad educativa integral, con énfasis en los sectores vulnerables. La intención es clara, no solo visualizar la problemática del acoso escolar, sino también generar conciencia crítica y movilizaciones accionales concretas o nivel integral familiar y estudiantil. Vaya, ¿qué podemos decir sobre esto? Que hay que ponerse a pensar que a veces sin darnos cuenta, perdón, sin darnos mucha cuenta, las personas más vulnerables a veces son las que sufren de este acoso, ¿no? Es como que, bueno, no siempre tiene que ser una persona vulnerable, la verdad. A veces se llega a creer, no, se llega a dar estos grupos donde a veces uno no logra encajar y por no lograr encajar, mayormente queda aislado, queda atrás. Y eso no tiene que cambiarse, porque la verdad hay que ponernos a pensar de que muchas veces no vivimos con no vivimos con esa persona, no vivimos eh, con la víctima porque no sabemos qué situación está pasando, no sabemos eh, cómo le va en casa. Hay que saber y reflexionar sobre ese tema, lo cual es importante. Yo, desde mi punto de vista, de lo que viene siendo el Colegio La Cañoto, digamos si vimos un grupo muy, ¿cómo podría decirlo? Muy participativo, ¿no? Ellos sabían que había, que había bullying ahí. Bueno, no sabían, sino que, como le digo, entre broma y broma no se daban cuenta. Y yo veía que a veces había niños, ¿no? Que querían cambiar. Había uno específicamente que tenía un concepto muy desarrollado sobre lo que viene siendo el bullying. Y realmente era el que más hablaba y me agrada. Y es como que te daba a entender, ¿no? De que él más o menos como que se podría decir indirectamente se daba cuenta, ¿no? Pero realmente no lo dejaban sus compañeros, porque ella tenía sus compañeros ya tenían de él una perspectiva de alguien muy juguetón, podríamos decirlo, alguien que le gusta hacer broma. En lo que viene siendo las preguntas esenciales para desarrollar este pensamiento lógico crítico está: ¿por qué persiste el bullying en las escuelas bolivianas a pesar de ser una práctica y conocida? ¿De qué papel juegan los docentes, estudiantes y padres en en su producción o en su producción? ¿Cómo afecta el acoso escolar al desarrollo emocional y cognitivo en los estudiantes? ¿Qué mención práctica puede ayudar a prevenir y combatir el acoso entre las aulas? ¿Es posible promover una convivencia escolar armónica sin caer en medidas pun- puni- perdón, se me acaba de trabar la lengua. Pero bueno, eh, desarrollando las preguntas podemos ver que a veces eh, no nos damos cuenta de lo dañino que puede ser, ¿no? Por ejemplo, es posible promover una
convivencia escolar armónica sin caer en medidas cuantitativas? Yo creo que sí, la verdad sí. Sí, les enseñamos que son compañeros porque hay que ponernos a pensar de que todavía están en una etapa de desarrollo, ¿no? De cómo ellos tienen que estar, por decirlo así, 6, 5 horas en el aula. Vale, es una convivencia. ¿Qué factores culturales y estratégicos refuerzan la tolerancia hacia la violencia escolar? Habría que preguntarse eso, ¿no? Realmente. Pasando con lo que viene siendo existencias contradictorias lógicas. En el análisis minucioso del ensayo no se identificaron contradicciones lógicas de fondo, aunque así se puede señalar aspectos que podrían afirmarse en cuanto a predicción, tecnología o consecuencias de ideas. Por ejemplo, en algunos pasajes del texto combina un lenguaje emocional, lo cual es visible dado la naturaleza del tema. Las confirmaciones generales que requieren manices, como cuando se afirma que es algo impresionante, como en el colegio de Santa Cruz existe el bullying. Mira, hablando de el colegio bullying, hay muchas noticias, hay muchos informes. Podemos ver, yo cuando estuve investigando lo que viene siendo el tema del bullying, encontré noticias, 3 5, pero son noticias fuertes. Son noticias que uno se pone a pensar y dice, ¿por qué muchachos están haciendo esto? ¿Por qué le hacen esto a su compañero, no? Hay que tener en cuenta de que no siempre es hacer algo mal. En el acoso escolar conocemos a alguien llamado Miguelito que se muestra que sufre un tipo de acoso silencioso y aunque se observa la intervención realizada con el buzón anónimo, no sigue la historia para ser así, sino realmente ayudar al acoso especializado. Este salto narrativo genera una brecha lógica en el ensayo, plantea un problema visible, sigue es una solución colectiva, pero no se cierra al círculo lógico respectuando a ese punto. Cuando conocimos a este niño, por no decir todo lo que conocíamos, vimos algo muy interesante, la verdad, de cómo algunos, vaya, a pesar de haber sentido esos síntomas de acoso, muchas veces se los guardaban, ¿no? Se los reservan y pocas veces se llega a hablar con ellos de eso, pocas veces llegan a compartir ese sentimiento, aunque es silencioso, no siempre uno llega a dar cierta información o de que yo soy molestado, me molesta. No podemos dejar que esos niños sigan con ese desarrollo porque a largo plazo a veces uno no se da cuenta, pero puede llegar a afectar de manera directa como indirecta. Argumentos lógicos. En el ensayo presenta un argumento sólido basado en nuestro ensayo presenta un argumento sólido basado en una cadena lógica y premisa conclusiva. A continuación se resume algunos de los principales argumentos estructurales de la sustentación. El bullying escolar es una forma de violencia estructural y normalizada. Ya tenemos en claro eso de que es algo silencioso. Muchos pasan, pero se queda en una llamada de atención hacia el niño, llamemos al padre, a veces, muchas veces, no por decirlo, pero a veces es la parte del abusador se va, simplemente se va del colegio, dejándonos, ¿no? Dejándonos con ese daño el que viene siendo el compañero. Las escuelas no se encuentran con mecanismos suficientes para prevenir o sancionar el acoso. Es lo que dije hace rato. Muchas veces uno llega, ¿no? a esa parte del acoso y muchas veces se queda, se queda ahí y ya está. Lo dejamos, se desarrolló, no pasó nada, son niños, van a crecer. Es hombre, por decirlo así.
mayormente cuando es hombre. Si no me equivoco, en mi encuesta hasta que en el 40-49% de las personas son hombres y el 39% son mujeres. Mayormente siempre existe esa parte de discrepancia con los hombres, ¿no? Porque es hombre, tiene que aguantar, tiene que saber que lo que le están haciendo no es nada, que se tiene que defender. Vaya. Conclusión general. Desde el análisis de la dimensión lógica se puede concluir que el ensayo es coherente, consistente y estructuralmente sólido. Su razonamiento avanza de forma progresiva, partiendo de una realidad empírica, el bullying en las escuelas, preparando un análisis ético hasta llegar a propuestas concretas e intervención educativa. La lógica del texto se sostiene en una observación directa, el uso de estadísticas infa, infiables. Como le dije hace rato, yo tenía en el informe los datos estadísticos de lo que viene siendo el porcentaje de niños y niñas que son molestados, ¿no? Realmente hay muy poco estudio sobre esto. Mayormente viene siendo un estudio amplio, un estudio grande. Ahora, hablando sobre el Colegio Santa Rosita, podemos vernos a pensar de que la violencia contra los niños y adolescentes en la escuela oriana es una práctica frecuente y en muchos casos normalizada. Esta afirmación se sustenta en testimonios recogidos durante el trabajo del campo, como un estudio publicado por la UNICEF, ayuda a una acción, la referencia, estadísticas nacionales y observación en el Colegio Cañoto, otorgando este propósito una base sólida. Como le dije, tenemos la base de la información y la base de la cañota. Como al instante, al llegar, ya encontramos datos de que sufren bullying, ¿no? Sufren bullying y de cómo realmente esto es muy dañino para ellos, muy dañino para su desarrollo. Es algo que tenemos que ponernos a pensar, ponernos a analizar, porque uno a veces cuando está creciendo no se da cuenta, como niños no nos damos cuenta. Solo queremos jugar, solo queremos divertirnos, solo queremos pasarla bien. Siguiendo con la exposición, dice, ¿cuáles son las afirmaciones que sustentan el mensaje? El mensaje del ensayo se contribuye a partir de una serie de afirmaciones centrando en lo que da argumentos y profundo. El bullying escolar en Bolivia no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que requiere una respuesta irregular. Esta afirmación condena todo el planteamiento del ensayo. El acoso escolar no es solo un problema de los niños malos o problemáticos, sino un síntoma de un sistema que no ha sabido prevenirse ni adecuarse para la convivencia. No basta con sancionar el acoso escolar, es necesario transformar el entorno que lo permite. Aquí se refleja el enfoque aquí se refleja el enfoque transformado en el ensayo. La solución no se plantea como preventiva, sino formativa y pedagógica. Es una afirmación frecuente, contenida y ética. Cada niño o adolescente sufre de bullying, presenta una historia que la realidad no puede ignorar. Esta afirmación transciende en el ámbito escolar y apela directamente a la responsabilidad de la sociedad en un conjunto, expresa una sensibilidad y una responsabilidad humana muy potente. Y como conclusión del tema, vamos a ver, ¿no? cómo, cómo esto afecta muchas veces a los niños. En el análisis del ensayo
es plantear consecuencias en esa realidad, no sea en soluciones externas o artificiales, sino que pro propone intervenir coherente en la cultura escolar. Vale, terminando con lo que acabo de decir y dando énfasis en el desarrollo de la investigación en el grupo focal, llegamos y realmente fue una experiencia participativa muy rápida, la verdad, porque pasamos de conocerlos, eran como alrededor de 35 en un curso. Son chicos muy hiperactivos, ¿no? Llegamos a participar con ellos, tenían respuestas muy sólidas sobre el bullying. Llegamos a empatizar con ellos porque, quieras o no, todos aquí hemos ido al colegio. Todos aquí ya hemos terminado el colegio. Ya hemos pasado por esa etapa de primero, segundo, tercero, esa etapa de profesora, perdón por llegar tarde, profesora me falta la tarea, profesora eh, déjeme estar de recreo. En que ponemos a pensar de que nosotros fuimos estudiantes, fuimos niños alguna vez. Algunos les habremos pasado mal, otros no, pero no hay que dejar de pensar de que existe gente atrás de nosotros, gente que está creciendo, que se está desarrollando, gente que quiere, ¿no? Vivir de una manera en la cual no se afecte su desarrollo pedagógico, su desarrollo como persona, su desarrollo como estudiante, su desarrollo como amigo, ¿vale? Hay que ponernos a pensar de que muchas veces no tenemos la oportunidad de crecer de manera estable, ¿vale? Pues nada, acabando con todo esto, terminamos con el grupo focal, llegamos a ver y analizar. Para hacerlo didáctico, hicimos una actividad donde uno ponía, decimos hacer que empaticen con ellos mismos, ¿no? Que ellos tienen cosas buenas que dar. Hicimos que ellos escribieran eh, en un papelito, cosas buenas de sus compañeros, anónimas. No queríamos nombres, solo queríamos mostrarles de que cosas buenas de que hablar de ellos mismos. Lo primero que hicieron fue participar, ¿no? Le dimos el papelito, los llamamos, ellos pusieron allí cosas buenas de sus compañeras y nada, los sacamos al frente a leer, los sacamos los papelitos, no los sacamos a leer a ellos porque se perdía la magia de Anónimo. Los sacamos a leer y bueno, pudimos ver y notar en su reacción una satisfacción, ¿no? De que directamente entre compañeros siempre va a haber una unidad de convivencia, de saber de que alguien ahí, no hablo con esa persona, pero sé que